a dar inicio a este libro que se titula La fe de la Iglesia Católica, las ideas y los hombres en los documentos doctrinales del Magisterio. Este libro fue escrito por el profesor Justo Collantes, profesor de Eclesiología en la Facultad de Teología de Granada, España. Este libro fue escrito en el año 1883. Entonces, este libro es un libro que recoge la información de cómo se ha desarrollado la fe católica desde hace 2000 años, qué tiene que ver los concilios, qué tiene que ver los tratados en cuanto a la fe. Y vamos a dar inicio de qué se trata y qué enseñanza podemos sacar de este. Entonces, para el día de hoy vamos a dar inicio con la introducción para tener idea de qué se trata esto. Con el título La fe de la Iglesia Católica, presentamos esta modesta obra que pretende ser útil a cuantos interesan por conocer la enseñanza del magisterio de la Iglesia sobre aquellas cuestiones doctrinales que constituyen el entramado de la teología dogmática y de la fe católica. Con ello está dicho que tomamos la palabra fe de la Iglesia en un sentido amplio, es decir, que no nos limitamos a reseñar los documentos que expresan un dogma de la fe cristiana o una verdad definida por la Iglesia. Por el contrario, el campo es bastante más amplio, por cuanto que también presentamos otra serie de documentos del magisterio ordinario y extraordinario de la Iglesia, que no definen estrictamente la fe cristiana, pero tratan, como es lógico, de materias de fe y costumbres, que es el campo del propio magisterio. Sin embargo, nos limitamos específicamente a los documentos doctrinales y prescindimos de otros que se refieren a la teología pastoral, a la liturgia e incluso a la moral. Si a veces reseñamos algunos de estos, lo hacemos únicamente por su relación directa con el contenido doctrinal. A ese título, La fe de la Iglesia Católica es el título de este libro, añadimos un subtítulo que puede dar la idea de lo que es más específico de nuestro trabajo, es decir, las ideas y los hombres en los documentos doctrinales del magisterio de la Iglesia. Porque las ideas no brotan por generación espontánea, supone una prehistoria, un desarrollo, una culminación. Y en todo eso influyen indudablemente las circunstancias y los hombres. La reflexión teológica se ha ido haciendo siempre en la medida que esas circunstancias históricas y hombres concretos plantean nuevos problemas a la conciencia cristiana. Conocer a los hombres que desempeñaron un papel central en el desarrollo del drama será un valioso apoyo para conocer mejor el fondo de los problemas y las soluciones que se han sido dadas por el magisterio de la Iglesia. Entonces, aquí en esta pequeña introducción ya vamos comprendiendo que en cuanto a la fe de la Iglesia Católica no es solamente enseñanzas básicas, sino que hay unas enseñanzas muy profundas que se refieren al tema de la fe, qué tiene que ver el ser humano, qué tiene que ver la parte divina con la parte humana. Entonces vamos a seguir dando lectura a este libro. No tenemos la pretensión de ser originales. Respondemos tan solo a una premiante invitación de la Biblioteca de Autores Cristianos que desea culminar la colección Historia Salutis, que es como el libro el cual se conoce. La Historia Salutis se refiere
cómo ha sido el desarrollo de nuestra fe después de 2000 años a través de la historia y qué tiene que ver las enseñanzas que, por ejemplo, han dejado los santos, qué tiene que ver las enseñanzas que ha dado la Iglesia a través de sus papas. Con ello, queremos prestar un servicio al teólogo católico para recibir con toda exactitud la doctrina católica a la luz de la fe bajo la dirección del magisterio de la Iglesia. Porque la Iglesia es precisamente eso, una comunidad de fieles que se construye sobre la fe en la palabra de Dios, cuyo testimonio acepta totalmente. En ello hay un obsequio pleno de todo el hombre a Dios, de quien el hombre se fía. Es el obsequio de entendimiento y voluntad del que habla el Vaticano I al definir lo que es la fe, y que Santo Tomás expone concisa y luminosamente. Abro comillas. Puesto el que cree asiente a las palabras de otro, parece que aquel en cuya aserción se cree es como lo principal y como el fin de toda fe, y en cambio son secundarias aquellas verdades a las que uno asiente creyendo a otro. Es decir, que las verdades concretas que se aceptan por vía de testimonio se aceptan porque previamente se ha reconocido la autoridad del que la testifica. Así lo explica el enorme esfuerzo que Jesús nuestro Señor desplegó para cimentar su autoridad en la mente de los discípulos y la importancia que los evangelistas atribuyen a los signos que avalan la autoridad de Jesús. Abro comillas. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, pero si las hago, creed a las obras, para que sepáis y conozcáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. No lo dijo en San Juan 10, versículos 37 al 38. San Agustín ha resumido este proceso en una concisión admirable. Él, es decir, nuestro Señor Jesús, por sus milagros se concilió la autoridad, por su autoridad mereció la fe, por la fe congregó la multitud, es decir, la Iglesia. ¿Qué nos quiere decir esto? Que Jesús, en su humanidad, pero también en su divinidad, que no se pueden separar, sino que van unidas de la una a la otra, nuestro Señor mostró su autoridad. ¿Cómo lo hizo? Con la sencilla razón, hablando con esa autoridad que el Señor, es decir, su papito, es decir, Dios Padre le dio a él, para que pudiera él hablar de la fe, para que él pudiera enseñar las cosas de Dios. Pero él enseñaba, pero recordemos que nuestro Señor, para mostrar que esto sí era verdad, que no era un charlatán, que no era un mentiroso, a medida que iba evangelizando por las ciudades, por los estados, por los pueblos, él iba acompañado ¿de qué? De los milagros. De esta manera, él mostró su autoridad como hijo de Dios. Es decir, por ejemplo, ayer y hoy están hablando de que nuestro Señor expulsa espíritus malignos. Pero para poder expulsar, ¿será que cualquier bobo lo hace? No lo puede hacer cualquier bobito. Tiene que tener la autoridad. ¿La autoridad de quién? De Dios. Y Jesús, siendo hijo de Dios, tenía la autoridad y la potestad para poder expulsar los espíritus malignos. Y más adelante, cuando él concilió su autoridad, que él dio a conocer, se dio a conocer con sus obras, con sus palabras, las personas, es decir, sus apóstoles, sus seguidores, al ver cosas tan semejantes nunca más antes vistas, creyeron, tuvieron fe que él lo podía todo, hasta tal punto que expulsó demonios, resucitó muertos, curó muchas enfermedades y aparte de eso, perdonó los pecados. Pero para eso tuvo que congregar una multitud.
¿Y cómo se congregó esa multitud? Pues cada vez de que él salía a determinada ciudad, a determinado pueblo a predicar, la gente lo escuchaba, se admiraban de que él habla con autoridad, que no lo hacía como si yo, así como yo lo estoy diciendo, como si estuviese leyendo un libro, sino que él sí lo habla con autoridad, como el que realmente lo puede, y sencillamente lo iba mostrando sus palabras, acompañándolo con signos reales, como por ejemplo la sanación de los leprosos. Entonces, el Señor de esta manera congregó a la gente, hubo la fe, y hoy es lo que nos conocemos como la unidad de la iglesia, que somos uno, que somos el cuerpo de nuestro Señor. Cada uno de nosotros somos miembros de este cuerpo, que cada uno de nosotros tenemos una función por desarrollar. Ahora bien, la dificultad del magisterio eclesiástico crece de punto porque no se trata ya del testimonio de Cristo, bien autorizado por sus obras, sino que ese testimonio lo conocemos únicamente a través del testimonio de los apóstoles y de sus sucesores, los obispos, o sea, el magisterio de la Iglesia. Ya no es Cristo solo el que media entre Dios y los testigos presenciales de la acción de Jesús, sino que es la Iglesia que media entre Jesús y nosotros. Y aquí surge la cuestión, y va una pregunta. ¿Qué credenciales muestra la Iglesia capaces de garantizar su credibilidad cuando nos transmite el mensaje de Jesús? Entonces, queridos hermanos, para ir entendiendo este tema, Jesús, a través de su prédica, a través de sus milagros, que fueron reales, visibles, que no fueron contados, sino fueron visibles, hubieron muchos testigos, creyeron en Jesús porque lo vieron directamente. Ese conjunto de personas es lo que llamamos la iglesia, que fue la primera iglesia. Pero ahora, más adelante, cuando nuestro Señor ya se elevó a los cielos, está a la derecha del Padre, y que la fe ya transmitía a través de los apóstoles, a través del primer papa que fue San Pedro, a través de sus obispos, a través de sus presbíteros, la fe ya fue desarrollándose no porque la vieron, sino porque la escucharon. ¿De quién la escucharon? De aquellos que sí la habían visto. ¿Quiénes fueron que la escucharon y la vieron? Los apóstoles. Y así como ya lo sabemos, nuestra fe se ha venido desarrollando de forma tradicional, conjunto con la Santa Biblia, que es palabra de Dios, pero también con todo lo que el Señor ha permitido desarrollar a través de su iglesia como instrumento de salvación. Vamos a ver por qué razón. Entonces, en este primer título se llama La estructura sacramental del misterio salvífico. Vamos a escuchar de qué se trata. El Concilio Vaticano II definió a la iglesia como un sacramento. Con ello no quería afirmar el concilio que además de los 7 sacramentos que conocemos, hubiera un sacramento más, sino que así como los sacramentos son verdaderos instrumentos de Cristo para distribuir la gracia de Dios y la vida de los hijos de Dios entre los hombres, de un modo parecido es la iglesia entera, una institución visible que sirve a Cristo de instrumento para realizar su obra de salvación universal. ¿Qué nos está diciendo aquí el Señor? ¿Qué nos está diciendo aquí el autor? Que en este Concilio Vaticano II, la Iglesia definió que la Iglesia se convierte en un sacramento como instrumento de salvación, como mediador entre el ser humano y Jesús. ¿Por qué sencilla razón con Jesús? Pues sencillamente es porque hace 2000 años las personas que vieron ese tiempo pudieron ver a Jesús físicamente de arriba a abajo y podían entablar una conversación. Hoy en día nosotros sabemos perfectamente que está Jesús en cada ser humano que ha sido bautizado, que es hijo de Dios, y que Jesús se disfraza de aquella persona que es pobre,
se disfraza de aquella persona que está necesitada de alimento, que se disfraza de aquel niño que está siendo maltratado. Jesús se disfraza de aquella persona anciana que está falleciendo o aquella persona que está solita. Recordemos que Jesús está en cada uno de nosotros, pero disfrazado con este rostro que es al que Dios nos concedió a través de nuestro Padre, hasta a través de nuestros padres, a través de la genética. Pero recordemos, queridos hermanos, que ahora, hoy en día, ¿qué tenemos que hacer? Entablar una conversación con Jesús, no cara a cara, como dos seres humanos, sino a través de la oración, que es el medio eficaz para poder entablar y conversar, escuchar y ver a Jesús, pero con los ojos del corazón. Es claro, como afirma el mismo concilio, que en todo tiempo y lugar son aceptos a Dios los que le temen y practican la justicia. Pero no es menos cierto que Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. 1 Timoteo 2:5. Y que Él instituyó a su iglesia como instrumento necesario de salvación. Y aquí viene un punto muy importante. Para aquellos que piensan que la iglesia no es necesaria para salvarse, aquí el autor nos está afirmando que sí es necesario la iglesia para podernos salvar. ¿Y cómo es eso? Por la sencilla razón de que fue Jesús quien creó la iglesia. No la iglesia creó a Jesús, fue Jesús quien creó y edificó su iglesia a través del Papa, el Santo Papa San Pedro, que le dijo: tú serás la roca de mi iglesia. Por lo cual, no podrían salvarse quienes, sabiendo que la Iglesia Católica fue instituida por Jesucristo como necesaria, desdeñaran entrar en ella o no quisieran permanecer en ella. Es algo así como, por ejemplo, querer pretender pasar un río sin querer utilizar el puente. Siempre es necesario utilizar un puente para poder pasar al otro lado, y más si ese río va bien grande y es crecido y no se puede pasar de ninguna otra manera si no es a través del puente. Ahora bien, Cristo no dio tan solo los sacramentos a su iglesia para que fueran los medios de gracia que perpetuaran en el mundo su obra salvífica, sino que ante todo y sobre todo le dio su palabra, es decir, el conjunto de su mensaje, para que lo transfiriera fielmente a todos los hombres de todas las generaciones. ¿En qué nos basamos? En los siguientes textos bíblicos. Predicar el Evangelio a todos los hombres. No lo dijo en San Marcos 16, enseñándoles a observar todo en cuanto yo es mandado. No lo recuerda en San Mateo 28:20. Entonces aquí, en base a estos dos textos bíblicos, podemos tener la certeza que el mismo Jesús, el mismo que instituyó la iglesia, le está diciendo a mis chinitos, es decir, mis chinitos me refiero al Santo Papa, a los obispos presbíteros, que a través de la iglesia se extienda la fe a través de la tradición, pero también recordemos que la iglesia tiene la autoridad y la potestad y tiene la autorización del mismo Dios para ir agregando lo que hace falta. No es porque Dios se haya equivocado o se le olvidó, sino que simplemente Dios quiso utilizar a la iglesia como instrumento para seguir extendiendo la fe a través de la historia. Esto quiere decir que la palabra de Dios, lo mismo que la gracia sacramental del bautismo y de los demás sacramentos, nos llega a canalizar por el conducto de instrumentos humanos. Y esto no tiene nada de extraño desde el momento en que Dios mismo buscó el encuentro con los hombres, sirviéndose de la humanidad de Jesús como instrumento de redención universal. Aquí nos está hablando que el Señor muy generosamente instituyó los 7 sacramentos, que son los conductos Dios utiliza al ser humano como conducto, como instrumento humano, para poder canalizar las gracias de estos 7 sacramentos. ¿Cuáles son los 7 sacramentos?
Seguramente ya lo sabes: bautismo, comunión, confirmación, orden sacerdotal, unción de enfermos, matrimonio, sacramento de la confesión. Pero el Señor también, a través de este autor, nos está diciendo que Dios, como nos ama tanto, quiso servirse, es decir, o utilizar como instrumento la humanidad de Jesús, es decir, siendo uno de nosotros, pero también sin apartarse de la divinidad, porque sencillamente el Señor quiso darnos la salvación a través de su Hijo amado. Cuando Rousseau exclamaba: siempre testigos humanos entre Dios y yo, siempre hombres que me dicen lo que otros hombres han dicho, ¿cuántos hombres entre Dios y yo?, mostraba que no había captado la profunda dimensión de la sacramentalidad de la Iglesia, ni había penetrado por consiguiente en el misterio de la encarnación, tampoco penetraba en él los contemporáneos de Jesús. Y abro comillas al siguiente versículo: ¿no es ese el hijo del carpintero? Y se escandalizaban de él. San Mateo 13:55. ¿Qué quiere decir esto? Que los hermanos, es decir, la gente que conocían a Jesús en este tiempo, hace 2000 años, solamente se limitaron a que era hijo de la Santísima Virgen María y de San José, pero no lograron entender que esto tenía una raíz más profunda, que era la historia de la salvación que había sido anunciada desde el Antiguo Testamento por diferentes profetas y que se había venido desarrollando, se había venido anunciando, y en Jesús se está cumpliendo todas esas promesas que se habían dicho en el Antiguo Testamento. Pero estos hermanos, estos amigos conocidos de Jesús, simplemente se limitaron a ver hasta la punta de la nariz, pero no quisieron profundizar de que era el Hijo de Dios y que se está desarrollando y se está cumpliendo todo lo que Dios había prometido a través de su Hijo nuestro Señor. Es el escándalo de quien no puede asimilar lo que hoy llamamos el concepto de sacramentalidad. Lo divino operante mediante humanas estructuras. Por eso ya en el siglo II separaron los gnósticos a la iglesia institucional y visible de la iglesia espiritual e invisible. Esta tentación se ha perturbado a través de ciertos movimientos espirituales de la Edad Media y aparece siempre que falta el equilibrio justo para armonizar dos extremos distintos de la unidad vivida de la Iglesia. Aquí, ¿qué nos está diciendo el texto? En el siglo II, a un grupo que se llama los gnósticos, que hoy en día seguramente has visto por ahí letreros en paredes, en postas, que hay un grupo que llamarse los gnósticos. Ellos no aceptan de que la Iglesia se compone de la parte institucional, es decir, la jerarquía eclesial desde el Papa hacia abajo. No quieren aceptar de que la Iglesia es visible y al tiempo no quieren comprender que la fe está unida entre lo que sí se está viendo que es la Iglesia, que es como instrumento de salvación, pero también está unido a la parte divina. Es algo así lo que le pasó a nuestros hermanos hace 2000 años cuando no quisieron aceptar que Jesús era el Hijo de Dios. Ellos solamente se limitaron a que era lo que te había dicho antes, de que era eso, simplemente el Hijo de María y San José, pero no quisieron aceptar que venía algo divino en él. Eso fue lo que le pasó a este grupo de gnósticos. Almen escribe: hay una tendencia de cierto protestantismo que por los demás no han dejado de influir a los fieles de tipo católico que considera al Espíritu de Dios refractario, por principio, a las instituciones doctrinales, sacramentales y ministeriales.
El Espíritu aparece entonces como prisionero de la Iglesia y no puede ser sino la libertad de la Iglesia se obstina en negarle. Esta tendencia que no debe su invención al protestantismo es ciertamente mucho más antigua que él, y que ciertas páginas de la historia de la Iglesia se encargan, por desgracia, de alimentar una tendencia, decimos, está completamente ausente del Nuevo Testamento. El Vaticano II es claro a este respecto, es decir, la sociedad dotada de órganos jerárquicos y el cuerpo místico de Cristo no han de considerarse como dos cosas, porque forman una realidad compleja constituida por un elemento humano y otro divino. Y aquí nuevamente nos está recalcando que la fe, la iglesia, en la cual nos creemos y se basa, es de que hay unas que está dotada tanto los órganos jerárquicos, es decir, desde el Papa, los obispos, cardenales, sacerdotes, diáconos, pero también que está unido a la parte espiritual, es decir, al cuerpo místico de Cristo. Y entonces hay que entender y comprender que Cristo, siendo la cabeza, nosotros somos, cada uno de nosotros, tú y yo, formamos este cuerpo místico al cual pertenecemos, al cuerpo de Jesús nuestro Señor, al cuerpo místico de la iglesia. Por eso es necesario comprender y no podemos dejar a la duda de que es que tenemos que separar lo visible a lo visible. Siempre está unido en una unidad que es compleja y que tiene una razón profunda de ser. Esta definitiva, la estructura sacramental que prolonga el mundo de la presencia de Cristo, verdadero sacramento original, porque en él se une la humanidad de él visible, es decir, en cuerpo, con huesitos, con sangre, pero también está unido y no se puede separar la parte divina invisible de él, tal como es la única persona de Jesús de Nazaret, al mismo Jesús que hoy en día, 2025, recibimos en cuerpo, sangre, alma y divinidad. ¿En dónde? A través de la Santa Comunión. La humanidad de Cristo es instrumento, pero instrumento que realiza eficazmente la salvación del mundo por la razón de su indisoluble unión con la divinidad. Es decir, Dios permitió que nos pudiéramos salvar a través de la parte visible de Jesús, pero también de aquella parte indisoluble como es la unión de la divinidad, del alma y el espíritu de nuestro Señor. Ni el magisterio, pues, ni los demás sacramentos de la Iglesia son en modo alguno pantallas que se interponen entre Dios y los hombres, como tampoco fue una pantalla la humanidad de Cristo. Son esos instrumentos humanos queridos por Dios, instituidos inmediatamente por Cristo, mediante los cuales es Él mismo quien hace llegar a los hombres de todos los tiempos su palabra y su amor. Y eso se basa en una cita bíblica. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. No lo recuerden en San Mateo, capítulo 28, versículo 20. Entonces, queridos hermanos, a nivel general, a modo de resumen, ¿qué entendemos en este primer título? Que nuestra fe siempre está unida de la parte visible, pero de la parte invisible. Que Jesús sirvió y es instrumento de salvación para cada uno de nosotros, porque Dios Padre lo permitió de esta manera, que a través de que Él naciera como un ser humano, a través de Él, y unido con su divinidad, nos pudiéramos salvar. Y como regalo precioso del Señor, nos ha querido seguir recibiéndolo en cuerpo, sangre, alma y divinidad, cada vez que comulgamos de una manera digna. De esta manera, queridos hermanos, hemos visto este primer título de este libro que la Divina Providencia ha querido que iniciemos el día de hoy,
y justamente cuando estamos celebrando a este Papa, que fue el quien reorganizó la liturgia de las horas, que la liturgia de las horas son oraciones que realiza la Iglesia Católica Universal en el mundo entero a determinadas horas. ¿Cuáles son aquellas horas? 6 de la mañana, que es oficio de lectura y laudes; 9 de la mañana, que es la hora que es la venida del Espíritu Santo, que recordamos la venida del Espíritu Santo sobre la Iglesia Católica Universal, encabezado ¿de quién? De la Santísima Virgen María, que ella fue la primera que sí creyó en su Hijo Jesús, que sí creyó que Jesús iba a enviar su Santo Espíritu sobre la humanidad y que por solamente regalo de Dios, cuando la Santísima Virgen María y los apóstoles están reunidos en aquel día, a las 9 de la mañana vino el Espíritu Santo y es lo que la Iglesia la instituyó como la hora tercia. La hora sexta es la hora que recordamos cuando el arcángel San Gabriel anunció a la Santísima Virgen María la salvación del mundo, que iba a ser la madre de quién? De nuestro Señor, que ese arcángel le da a conocer la buena nueva que Dios Padre, halló gracia en ella. ¿Qué quiere decir? Que fue la elegida de todas las mujeres, de toda la humanidad, fue la única a través de la historia que fue escogida para ser la madre de quién? De Dios. A la hora nona, que es la hora, a esa hora 3 de la tarde, se recuerda la pasión de Cristo, su sufrimiento en la cruz, su fallecimiento, pero también recordamos a esa hora nona, cuando los apóstoles, después de que nuestro Señor ya se había ido al cielo, subían a las 3 de la tarde, ¿a dónde? Al templo a orar en acción de gracias. Y en la hora de la noche se recuerda y se instituyó lo que se conoce como las vísperas y completas. A través de estas liturgias de las horas, a lo largo del día, lo que se hace es leyendo salmos, oraciones, textos de santos, de los cuales se va santificando el día. ¿Por qué santificando el día? Por la sencilla razón de que estamos recitando, leyendo, pensando, escudriñando, saboreando, apropiándonos lo que Dios nos quiere decir a través de su palabra a lo largo de la liturgia de las horas.